Hay lugares que el mapa olvida a propósito. Sitios donde la bruma no es vapor, sino el aliento de algo que espera abajo. Uno de esos es San Dionisio de la Grieta, un caserío enclavado en una hondonada de los Andes colombianos, donde el sol apenas logra colarse entre las paredes de roca negra y los árboles crecen torcidos como dedos de cadáver. Allí las casas no tienen ventanas hacia el norte. Allí las madres enseñan a sus hijos a no mirar al suelo cuando sienten frío en la nuca. Nadie recuerda cuándo comenzó el miedo. Los ancianos dicen que siempre estuvo ahí, como el olor a azufre que sube de la garganta del silencio, una hendidura profunda que parte el pueblo en dos. No es un río lo que corre al fondo, es oscuridad líquida, un agua negra que no refleja la luna, solo la devora. Durante generaciones, San Dionisio sobrevivió gracias a reglas no escritas: no encender velas después de las 9, no pronunciar el nombre completo de los muertos, nunca jamás dejar un espejo descubierto durante tormentas eléctricas. Pero la más importante de todas, la que grababan con cuchillo en los marcos de las puertas, era esta: si escuchas tu propio nombre en la noche, no lo reconozcas. No es tu madre, no es tu padre. Es la grieta que aprendió a hablar. Todo cambió el año en que los niños empezaron a olvidar cómo reír. Primero fue la pequeña Valeria. Una tarde, mientras jugaba cerca del barranco, se detuvo en seco. Sus amigas dijeron que se quedó mirando la grieta con una sonrisa que no le pertenecía, una mueca demasiado ancha para su cara. Esa noche Valeria salió de su casa a las 3 de la madrugada. Su madre la encontró al amanecer, de pie junto al pozo comunal, susurrando algo contra el agua. Cuando le preguntó qué hacía, la niña giró la cabeza con un crujido seco y dijo: «Estoy aprendiendo la canción que viene de abajo». 3 días después, Valeria desapareció. No hallaron su cuerpo, solo un rastro de huellas húmedas que se adentraban en la garganta y se detenían a medio camino, como si alguien la hubiera alzado desde las sombras. Luego fue Mateo, el hijo del herrero, luego Lucía, la nieta de la curandera, luego los mellizos Rojas, que fueron hallados al mismo tiempo en diferentes extremos del pueblo, con los ojos abiertos y las pupilas convertidas en 2 pozos negros que no reaccionaban a la luz. Los doctores que llegaron desde Popayán hablaron de histeria colectiva, de intoxicación por metales pesados en el agua, pero los habitantes sabían la verdad. La garganta había despertado y tenía hambre. La noche en que don Hilario, el último sacerdote del pueblo, fue encontrado colgado boca abajo desde el campanario, con los pies atados con sus propias vestiduras y la lengua arrancada, los sobrevivientes decidieron huir, pero no pudieron. Los caminos de tierra que conectaban San Dionisio con el resto del mundo amanecieron cubiertos de una niebla tan espesa que los caballos se negaban a avanzar. Quienes intentaron escapar a pie regresaron horas después, caminando en círculos, con la mirada perdida y repitiendo la misma frase: «Ella no quiere que nos vayamos, ella quiere que la escuchemos». Fue entonces cuando apareció Elías. Nadie lo vio llegar. Un día simplemente estaba sentado en la piedra del mercado, con un viejo poncho negro y un sombrero de alas anchas que escondía medio rostro. Cojeaba al caminar, apoyado en un bastón de madera tallada con figuras que nadie reconocía: espirales, ojos sin cuerpo, bocas abiertas en un grito mudo. Los perros del pueblo, que no dejaban de aullar hacia la grieta desde hacía semanas, se callaron al instante cuando él pasó. No ladraron, no gruñeron, simplemente se echaron en el suelo con el rabo entre las patas. Elías no se presentó como héroe, tampoco como santo. Cuando las madres acongojadas le rogaron ayuda, él solo señaló la garganta con la punta de su bastón y dijo: «Eso que tienen ahí abajo no es una bruja, ni un demonio, ni un fantasma. Es algo más viejo, algo que caminaba estas montañas antes de que los humanos aprendieran a tener miedo a la oscuridad. Y yo soy lo que queda de la última vez que alguien intentó sellarlo». Esa noche, en la única cantina que aún tenía techo, Elías habló mientras afuera el viento gemía entre las grietas de las paredes. Los pocos hombres que quedaban lo escucharon con el alma encogida. «Mi abuela pertenecía a los vigilantes del eco», comenzó, escupiendo en el suelo de tierra. «Una orden secreta que no está en ningún libro de la iglesia. No éramos sacerdotes, éramos cazadores,
pero no cazábamos animales. Cazábamos lo que se esconde en los lugares donde la luz no se atreve a entrar. Explicó que la garganta del silencio no era una formación natural, era una herida, una cicatriz dejada por algo que cayó del cielo o subió del centro de la tierra hace milenios. Los indígenas de la región lo llamaban el que susurra en los huesos. No tenía forma fija, podía ser niebla, podía ser sombra, podía ser la voz de un ser querido llamándote desde un cuarto vacío. Cuando el que susurra encuentra a alguien que lo escucha, dijo Elías, alzando la manga de su poncho, empieza a escribirse en su piel. El brazo que mostró no era humano, no del todo. La carne era gris y estaba cubierta de palabras diminutas, tatuajes que se movían lentamente como gusanos bajo la epidermis. Eran nombres, cientos de nombres, todos los que la grieta había devorado a lo largo de los siglos. Yo fui un cazador, como mi abuela. Hace 40 años, en un pueblo llamado Tierra Podrida, logramos encerrar a la cosa con un ritual de sal y hierro bendito. Pero el precio fue alto. Perdí mi sombra. Se quitó el sombrero, y todos vieron que, bajo la luz de la vela, Elías no proyectaba dorsal alguna. Y también perdí algo peor, la certeza de que habíamos ganado, porque el que susurra no muere, solo duerme, y el sueño siempre termina. Al día siguiente, Elías pidió revisar a todos los niños que quedaban, 9 en total. Los reunió en la capilla desmantelada y los hizo quitarse las camisas. Lo que encontró hizo que hasta el más rudo de los campesinos diera un paso atrás. En la espalda de cada niño, justo sobre la columna vertebral, había un dibujo. No era un moretón ni una erupción, era una marca perfecta, como hecha con tinta y paciencia. Un ojo estilizado, pero con 3 pupilas. Y alrededor del ojo, las mismas palabras que Elías tenía en el brazo. «Ya están escuchando la canción», susurró Elías pasándose una mano por el rostro. Por las noches, cuando todo está en silencio, ellos oyen una melodía que viene de la grieta, una canción de cuna. Les promete que no habrá más dolor, que no tendrán que crecer, que nunca volverán a tener miedo. Y ellos quieren ir, creen que es un sueño, pero no lo es. La única esperanza, explicó, era volver a realizar el ritual de sellado, pero esta vez necesitaría algo que no tenía. Un objeto que hubiera pertenecido a la primera víctima, la original, aquella que había abierto la grieta con su propio miedo. ¿La primera víctima?, preguntó la señora Rosa, la dueña de la cantina. ¿De cuándo? Elías la miró con sus ojos hundidos, y por un instante, algo se movió detrás de ellos. De antes de que este pueblo existiera, de antes de los españoles. La primera en escuchar la canción fue una niña llamada Quilalí. La enterraron viva en la grieta porque los ancianos de su tribu creyeron que estaba poseída. No lo estaba, solo era sensible, pero su terror al morir, sola, en la oscuridad, llamó a algo que estaba dormido. Ese algo la escuchó y le gustó tanto lo que oyó que nunca se fue. Elías necesitaba bajar. No había otra opción. Los huesos de Quilalí descansaban en algún punto de la profundidad y solo con ellos podría tejerse un nuevo sello. 3 hombres se ofrecieron voluntarios. Hugo, el herrero, que había perdido a su hija. Samuel, un cazador veterano, ya sin familia. Y Cristóbal, un joven de 17 años que quería demostrar que no tenía miedo. Los demás se quedaron arriba, con la misión de mantener velas encendidas y no, bajo ninguna circunstancia, responder si alguien llamaba sus nombres desde la oscuridad. Bajaron a mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto. La garganta olía a tierra mojada y a algo podrido, como carne que lleva semanas al sol. Las paredes de roca chorreaban un líquido viscoso que no era agua. Elías iba delante, su bastón golpeando cada piedra antes de pisarla. Detrás, los 3 hombres llevaban antorchas de resina y machetes. A los 20 metros,
La luz del día se volvió un recuerdo. A los 40, el silencio se hizo tan absoluto que podían oír los latidos de sus propios corazones. A los 60, encontraron las primeras figuras. Eran estatuas, pero no de piedra. Eran personas, o lo que habían sido, cuerpos momificados por el frío y la humedad, arrodillados en dirección a la profundidad, con las manos juntas como en oración. Tenían los ojos abiertos, y en cada pupila, el mismo símbolo de 3 pupilas. Ya están escuchando la canción, murmuró Elías pasándose una mano por el rostro. Por las noches, cuando todo está en silencio, ellos oyen una melodía que viene de la grieta, una canción de cuna. Les promete que no habrá más dolor, que no tendrán que crecer, que nunca volverán a tener miedo. Y ellos quieren ir. Creen que es un sueño, pero no lo es. Entonces, una de las figuras giró la cabeza, lentamente, con un chirrido de hueso seco, y sonrió. Corrieron, no les quedó otra. La galería de los susurrantes se había activado y docenas de cuerpos momificados comenzaron a levantarse, a arrastrarse, a gatear hacia ellos con una lentitud horrorosa pero imparable. Hugo, el herrero, tropezó con una raíz y cayó. Cuando Samuel intentó ayudarlo, una mano gris salió de la pared y lo agarró del tobillo. Lo último que vieron de él fue su rostro de terror antes de que lo hundieran en la roca como si ésta fuera agua. Elías, Cristóbal y Hugo, que logró levantarse a tiempo, siguieron descendiendo. La grieta se ensanchaba. El olor a azufre era ahora insoportable. Y entonces, a unos 100 metros de profundidad, llegaron a la cámara. Era una caverna circular, de paredes lisas como si alguien las hubiera pulido con paciencia infinita. En el centro, sobre un lecho de ceniza, descansaba un esqueleto pequeño, los huesos de Quilaí, pero no estaban blancos, eran negros, y alrededor de ellos, en el suelo, había un círculo de palabras escritas con sangre seca. «No la toquen», advirtió Elías, pero ya era tarde. Cristóbal, el joven, había dado un paso adelante. Su rostro cambió, se relajó, una sonrisa plácida, idéntica a la de Valeria días antes de desaparecer, se dibujó en sus labios. «La escucho», dijo con una voz que no era la suya. «Está cantando, es hermosa, quiere que me quede». «Cristóbal, no», gritó Hugo, pero el muchacho ya estaba arrodillándose junto al esqueleto, abrazando los huesos negros como si fueran los de su madre. Elías reaccionó con una velocidad que no parecía posible para un cojo. Sacó de su poncho un puñal de obsidiana y, sin dudar, lo clavó en la sombra de Cristóbal. Porque los que han perdido su sombra saben un secreto. El eco de la grieta no posee el cuerpo, posee la ausencia de luz que proyectas. El joven gritó, no un grito humano, fue un chillido que subió de frecuencia hasta volverse inaudible y luego se cortó en seco. Cristóbal cayó al suelo temblando. La marca de 3 pupilas en su espalda había desaparecido. «No tengo mucho tiempo», dijo Elías, con la respiración entrecortada. «El puñal me está costando lo que me queda de vida. Hugo, toma los huesos, envuélvelos en esto». Le lanzó un trozo de tela negra también cubierta de runas. Hugo, temblando, recogió el esqueleto de Quilalí. Los huesos estaban calientes, demasiado calientes. Y entonces, desde las paredes de la caverna comenzó a emerger la niebla. Pero no era niebla común. Tenía dientes. Hugo subió solo. Elías se quedó atrás enfrentando la niebla con su bastón y su puñal, mientras gritaba instrucciones que Hugo apenas podía entender. «Quema los huesos en la plaza. No dejes que toquen tierra. Que nadie duerma hasta que el sol salga 2 veces». Cuando Hugo alcanzó la superficie, estaba cubierto de sangre, no la suya. Llevaba el esqueleto envuelto en la tela negra y detrás de él la garganta rugía, no con sonido, con voces, cientos de voces que llamaban a cada habitante por su nombre. «¡Mamá!», gritó una voz desde la grieta. Era la voz de Valeria, la niña desaparecida. «¡Papá, ayúdame!», era Mateo. «No me dejes aquí abajo», era Lucía.
Algunos habitantes corrieron hacia el borde. Hugo tuvo que golpear a 2 mujeres para que no saltaran. Con la ayuda de los pocos hombres cuerdos, encendieron una hoguera en medio de la plaza y arrojaron los huesos negros a las llamas. El fuego no se comportó normalmente. Las llamas se volvieron verdes, luego azules, luego negras como el carbón. El humo no subió, se arrastró por el suelo, como buscando a quién ahogar. Y en medio del humo, por un instante, vieron una silueta. Una niña pequeña, con el cabello largo y los ojos vacíos, que caminaba con los brazos abiertos. ¿No quieren escuchar mi canción?, preguntó. Nadie respondió. Está bien, dijo, y la niña sonrió con una boca que no tenía dientes, solo oscuridad. Cantaré más fuerte. Los huesos ardieron durante 3 días. Durante 3 noches, los habitantes de San Dionisio de la Grieta no durmieron. Se turnaron para vigilar la hoguera, para rezar, para taparse los oídos con cera cuando la canción comenzaba a filtrarse desde el suelo. Perdieron a 4 más. 2 ancianos que simplemente se sentaron en el borde de la garganta y se dejaron caer, y 2 niños que despertaron en medio de la noche con los ojos negros y caminaron hacia el fuego como si fuera un jardín. Pero al amanecer del 4.º día, la niebla se levantó, la grieta dejó de emitir sonido, y el sol, por primera vez en meses, calentó las piedras de San Dionisio sin que una sombra las cubriera. Elías no volvió a aparecer. Algunos dicen que lo consumió la niebla, otros que todavía vaga por las galerías subterráneas buscando a la próxima víctima de El que susurra. Pero los que bajan a la grieta por valentía o estupidez cuentan otra versión, que en el fondo de la caverna, donde estuvieron los huesos de Quilalí, ahora hay un hombre sentado con un sombrero de alas anchas que no tiene sombra y que susurra sin cesar. No miren al suelo, no escuchen su nombre, no abran los ojos y la canción se vuelve hermosa, porque la garganta no está vacía. Solo está esperando, y cuando vuelva a cantar, y volverá, siempre vuelve, necesitará oyentes. Hoy San Dionisio de la Grieta sigue en pie. Los caminos se reabrieron, llegaron nuevos sacerdotes, nuevas familias, nuevos niños que ríen sin saber el peligro. Pero los viejos aún cierran las ventanas al norte, y cuando un forastero pregunta por qué la plaza tiene una mancha negra en el centro que ni la lluvia ni el sol logran borrar, los viejos solo responden: ahí cantó la niña, y mientras esa mancha exista, ella sigue escuchándose a sí misma. Ahora tómese un momento, mire su reflejo en la pantalla apagada. ¿Ve sus pupilas? ¿Son redondas? ¿O acaso en este instante una de ellas parece abrirse en 3? Si escucha un susurro esta noche, no se preocupe. Probablemente sea el viento o su imaginación. Probablemente. Pero si lo que escucha es una canción de cuna, y si esa canción le parece la más hermosa que ha oído jamás, no sonría, no cierre los ojos y, sobre todo, no reconozca su nombre cuando alguien se lo diga desde el fondo del armario, desde debajo de la cama, desde el otro lado del espejo. Porque la grieta no tiene fondo, y usted, sin saberlo, siempre ha estado parado justo en el borde. Hay lugares donde el viento no lleva arena, sino susurros. Uno de esos es Santa Rosa de los Cardos, un caserío perdido en la sierra de Coahuila, donde las casas de adobe se apiñan como ovejas asustadas y los caminos de terracería se pierden en un horizonte de matorrales espinosos y cerros pelados. Allí, la noche no trae descanso, trae algo que aprende los nombres de los vivos. Los ancianos del lugar cuentan que, hace mucho tiempo, el pueblo fue próspero. Había una mina de plata en la cañada y los hombres trabajaban cantando. Pero la mina se agotó, o quizás algo la cerró desde adentro.
Lo que sí se sabe es que después de aquel invierno en que desaparecieron 13 niños en 13 noches, los sobrevivientes aprendieron una regla de hierro. Cuando el sol se ponga, no mires hacia el cerro del Tecolote, y si escuchas un silbido que viene de la oscuridad, no silbes de vuelta. Santa Rosa no tiene iglesia. La volaron los federales hace décadas, dicen, porque dentro se escondían cosas que no eran de Dios. Tampoco tiene escuela. Los niños aprenden a leer y escribir en una casa particular, a la luz de velas de cebo, y siempre con un espejo colgado detrás del maestro. Porque hay algo que odia los reflejos, algo que no soporta ver su propia ausencia. Ocurrió un martes de luna menguante. El aire olía a tierra mojada y a leña quemada, aunque no había llovido en semanas. Martina no podía dormir. El calor era sofocante y su hamaca de ixtle le rasguñaba la espalda. Decidió salir al patio trasero, donde su madre tenía una pequeña huerta de hierbabuena y ruda. Allí, sentada en un poyo de piedra, se puso a contar estrellas. Eran las 11:30. El pueblo dormía. Solo se oía el ladrido lejano de algún perro y el crujido de las ramas de los mezquites. Martina cerró los ojos un momento, dejando que la brisa nocturna le secara el sudor de la frente. Entonces lo escuchó. Un silbido. No era el viento, era un silbido humano, pero extrañamente melódico, como una canción de cuna desafinada. Venía del cerro del Tecolote. Martina abrió los ojos y miró hacia la oscuridad. No vio nada. El silbido cesó y el silencio se volvió tan denso que podía oír los latidos de su propio corazón. ¿Quién anda ahí?, preguntó en voz baja, sin esperar respuesta. No hubo respuesta, pero unos segundos después, el silbido volvió a sonar, esta vez más cerca. Martina sintió un escalofrío que le recorrió la columna. Se levantó de golpe y entró a la casa, asegurando la puerta de madera con la tranca de hierro. Se acostó, pero no durmió. Pasó el resto de la noche escuchando, esperando oír de nuevo ese silbido, pero el silencio fue absoluto. A la mañana siguiente, Martina no le dijo nada a su madre. Pensó que había sido su imaginación o quizá un pájaro nocturno. Pero cuando salió al patio, notó algo que la dejó helada. En el poyo de piedra donde había estado sentada, había una pequeña figura de barro. Representaba a una niña, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos cerrados. La figura no estaba allí la noche anterior. Martina la recogió con desgano. El barro estaba frío, pero al apretarlo, sintió que latía, como un corazón pequeño. Ocurrió un martes de luna menguante. El aire olía a tierra mojada y a leña quemada, aunque no había llovido en semanas. Martina no podía dormir. El calor era sofocante y su hamaca de ixtle le rasguñaba la espalda. Decidió salir al patio trasero, donde su madre tenía una pequeña huerta de hierbabuena y ruda. Allí, sentada en un poyo de piedra, se puso a contar estrellas. Eran las 11:30. El pueblo dormía. Solo se oía el ladrido lejano de algún perro y el crujido de las ramas de los mezquites. Martina cerró los ojos un momento, dejando que la brisa nocturna le secara el sudor de la frente. Entonces lo escuchó. Un silbido. No era el viento, era un silbido humano, pero extrañamente melódico, como una canción de cuna desafinada. Venía del cerro del Tecolote. Martina abrió los ojos y miró hacia la oscuridad. No vio nada. El silbido cesó y el silencio se volvió tan denso que podía oír los latidos de su propio corazón. ¿Quién anda ahí?, preguntó en voz baja, sin esperar respuesta. No hubo respuesta, pero unos segundos después, el silbido volvió a sonar, esta vez más cerca. Martina sintió un escalofrío que le recorrió la columna. Se levantó de golpe y entró a la casa, asegurando la puerta de madera con la tranca de hierro. Se acostó, pero no durmió.
Pasó el resto de la noche escuchando, esperando oír de nuevo ese silbido, pero el silencio fue absoluto. A la mañana siguiente, Martina no le dijo nada a su madre. Pensó que había sido su imaginación o quizá un pájaro nocturno. Pero cuando salió al patio, notó algo que la dejó helada. En el poyo de piedra donde había estado sentada, había una pequeña figura de barro. Representaba a una niña, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos cerrados. La figura no estaba allí la noche anterior. Martina la recogió con desgano. El barro estaba frío, pero al apretarlo sintió que latía, como un corazón pequeño. Martina escondió la figura en el fondo de su petate sin contárselo a nadie. Pero esa noche algo más ocurrió. Su hermano Goyo, el pequeño, se despertó a las 2 de la madrugada llorando. Decía que una mano larga y negra le había tocado la cara a través de la rendija de la puerta. Doña Renata lo tranquilizó con un té de toronjil y lo acostó en su propia cama. Pero al día siguiente encontraron en el marco de la puerta 5 surcos profundos, como hechos con uñas de acero. «Son huellas de algo que quiso entrar», murmuró don Epifanio, palideciendo. Esa tarde, el viejo Crescencio, el curandero del pueblo, pasó por la casa y pidió agua. Doña Renata lo invitó a pasar. Crescencio tenía más de 80 años, la piel curtida por el sol y los ojos blancos de cataratas. Pero cuando rozó con sus dedos los surcos de la puerta, se quedó quieto. «La sombra que camina entre los cardos», dijo en voz baja, «ha vuelto a oler carne joven». «¿La sombra?», preguntó Martina, con curiosidad más que con miedo. Crescencio asintió. Les contó una historia que los abuelos ya no repetían por temor a atraerla. Explicó que no era una bruja ni un demonio, sino el eco de un minero que murió solo en el fondo de la mina de plata, allá por el año 30. Lo habían sepultado un derrumbe y su cuerpo nunca fue recuperado. Pero antes de morir, había maldecido a sus compañeros, a los que culpaba de abandonarlo. Su odio fue tan grande que su sombra se desprendió de su cadáver y aprendió a caminar sola. «No tiene rostro», dijo Crescencio, «pero tiene hambre y no come carne, come recuerdos. Primero los sueños, luego las palabras, luego los nombres, y cuando ya no recuerdas quién eres, te vuelves parte de ella». «¿Cómo se combate?», preguntó don Epifanio. «No se combate», respondió el anciano. «Se le engaña. Hay que hacerle creer que la casa está vacía, tapar todos los espejos, porque ella se ve en ellos y eso la enfurece, y nunca, nunca responder a sus silbidos. Si silba, tú callas. Si llama tu nombre, tú no existes». Los Luna siguieron las instrucciones al pie de la letra. Taparon los espejos con sábanas negras, aseguraron puertas y ventanas con ramos de ruda y dientes de ajo, colgaron medallitas de San Benito en cada cuarto, pero la sombra no se fue. La primera noche, Martina escuchó pasos en el techo de lámina. Eran pasos lentos, pesados, como de alguien que arrastra una cadena. La segunda noche, Goya se levantó y comenzó a caminar dormido hacia la puerta principal. Julián lo detuvo justo cuando iba a salir. Al día siguiente, el niño no recordaba nada, pero tenía las manos llenas de tierra negra. La tercera noche, doña Renata soñó que estaba en la mina, perdida en la oscuridad, y que una voz le susurraba al oído: «Dime tu nombre y te dejo ir». Despertó gritando. La cuarta noche, don Epifanio amaneció con un mechón de cabello blanco. Tenía 42 años, pero parecía de 60. Martina, a pesar del miedo, no podía evitar sentir una fascinación mórbida. Empezó a investigar por su cuenta. Revisó los libros viejos que había guardado en su cuarto y encontró una referencia a la sombra en un manuscrito decimonónico. Decía que el único modo de destruirla era encontrar su origen, el lugar exacto donde la sombra se había separado del cuerpo. Si se llevaba allí un espejo y se obligaba a la criatura a mirarse en él, quedaría atrapada para siempre.
pero nadie sabía dónde había sido el derrumbe. La mina estaba clausurada, sus entradas dinamitadas hacía medio siglo. Martina tomó una decisión que ningún otro habitante de Santa Rosa se habría atrevido a tomar. Decidió bajar a la mina. No se lo dijo a nadie. Esa noche, mientras su familia dormía, o intentaba hacerlo, ella llenó una mochila con una linterna, un espejo de mano que arrancó del tocador de su madre, un cuchillo de monte y una cuerda de 20 metros. Salió por la ventana trasera, la que daba al corral de las cabras, y echó a andar hacia el cerro del Tecolote. El camino era empinado y pedregoso. La luna menguante apenas iluminaba. Martina caminó durante 1 hora, sorteando cardones y huizaches, hasta que llegó a lo que los viejos llamaban la Boca del Diablo. Un agujero vertical en la ladera de unos 2 metros de diámetro, cubierto por una reja de hierro oxidado. La reja estaba rota en un extremo, justo lo suficiente para que una persona delgada pudiera colarse. Martina ató la cuerda a un mezquite cercano y se descolgó en la oscuridad. El descenso duró eternidad. El olor a humedad y azufre se hizo más intenso. A los 15 metros, la cuerda se acabó. Martina cayó los últimos 3 metros, rodando por un talud de escombro. Se levantó con el brazo raspado y la linterna rota. La luz se reducía a un débil resplandor amarillento. Estaba en una galería ancha, con el techo sostenido por vigas de madera podrida. A su alrededor, carretillas mineras volcadas, picos cubiertos de herrumbre y aquí y allá montones de ropa. Ropa vieja, descolorida, pero que conservaba la forma de cuerpos, como si la gente que la usara se hubiera evaporado. «No deberías haber venido», dijo una voz detrás de ella. Martina giró. No había nadie, pero la voz era la de su madre, perfectamente imitada. «Mamá, ¿eres tú?» «Soy lo que queda de ella dentro de 20 años», dijo la voz ahora más grave. «Si sales viva de aquí, claro». Martina apretó el espejo contra su pecho y avanzó. La galería se bifurcaba en 3 túneles. Eligió el del medio, el que olía más a podrido. Caminó durante minutos que parecieron horas. A cada paso las paredes comenzaron a cubrirse de escritura. No eran letras, eran garabatos, pero garabatos que se movían, que se retorcían como lombrices. «¿Te gusta leer, verdad?», dijo la voz ahora convertida en la de su padre. «Lee esto». Las paredes cambiaron. Los garabatos se ordenaron en palabras. Decían Martina, 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 repetido hasta el infinito. «No tengo miedo», mintió ella. «Lo sé», respondió la voz, ahora con un tono casi humano. «Por eso me gustas. Los valientes saben mejor». Al final del túnel, Martina encontró una cámara circular. En el centro, un montón de huesos, pero no estaban blancos, eran negros como el carbón, y estaban dispuestos en forma de espiral. En medio de los huesos, un casco de minero con una vela pegada. La vela estaba encendida. Llevaba ardiendo, según parecía, desde hacía décadas. «Aquí fue», susurró Martina. «Aquí se separó la sombra». Levantó el espejo y lo colocó frente a los huesos. Al principio no pasó nada. Luego la vela parpadeó. La llama se volvió verde, luego azul, luego negra. Y de la negrura algo emergió. No tenía forma definida. Era como una mancha de aceite que se elevaba del suelo, tomando poco a poco la silueta de un hombre. Pero un hombre sin rostro, con los brazos demasiado largos y los dedos como garras. La sombra. «Mírate», dijo Martina con la voz temblorosa. «Mírate y reconócete». La sombra alzó lo que sería su cabeza. No había ojos, pero Martina sintió que la miraba. Y entonces la criatura habló con su propia voz. No imitaba a nadie. Era una voz seca, arenosa,
que parecía venir del fondo de un pozo. «Yo no me separé de mi cuerpo», dijo. «Mi cuerpo se separó de mí, me dejó aquí, solo, en la oscuridad. Y los que vinieron después también me dejaron. Tú también me dejarás». «No vine a dejarte», respondió Martina, sin saber muy bien por qué decía eso. «Vine a mirarte». La sombra se acercó al espejo. Por un instante, Martina vio algo en su superficie. No el reflejo de la criatura, sino el reflejo de un hombre joven, con ojos tristes y ropa de minero. El hombre levantó la mano y tocó el vidrio. El vidrio se agrietó. «Ya es tarde», dijo la sombra con su voz horrible. «Me has visto, ahora tú también eres parte de mí». Martina sintió un tirón en el pecho, como si algo intentara salirse de ella. Su memoria comenzó a fallar. Primero olvidó el nombre de su madre, luego la cara de su padre, luego el sabor de las tortillas recién hechas. Cayó de rodillas. El espejo se rompió en 1000 pedazos. Pero en el momento en que los fragmentos de vidrio tocaron el suelo, ocurrió algo inesperado. Cada fragmento reflejaba una parte de la sombra, y la sombra, al verse fragmentada, comenzó a desgarrarse. Emitió un chillido que no era un sonido, sino una ausencia de sonido, un silencio tan profundo que Martina sintió que se quedaba sorda. La criatura se contrajo, se enrolló sobre sí misma y desapareció dentro de los huesos negros. La vela se apagó y todo quedó en tinieblas. Martina no sabe cuánto tiempo pasó en la mina, horas, quizás días. Cuando recuperó el conocimiento, estaba en su cama, con su madre llorando a su lado y su padre rezando en voz alta. Julián y Goyo la miraban con los ojos hinchados de tanto llorar. «Han pasado 3 semanas», le dijo doña Renata. «Te buscamos por todo el cerro, no te encontrábamos. Apareciste esta mañana, sentada en la puerta, con los ojos abiertos pero sin vernos». Martina intentó hablar. Su voz sonaba extraña, como si no hubiera usado la garganta en mucho tiempo. «La sombra se fue», dijo. «La atrapé en el espejo, pero cuando quiso recordar cómo lo había hecho, descubrió que no podía. Los detalles de su descenso a la mina se habían borrado de su memoria, solo le quedaban imágenes sueltas, huesos negros, una vela encendida, un hombre joven con ojos tristes y algo más. Cada noche desde entonces, Martina sueña que está en la mina. Y en el sueño, la sombra no se ha ido, está allí, esperando, pero ya no tiene forma de hombre, ahora tiene la forma de Martina. Una Martina sin rostro, con los brazos demasiado largos y los dedos como garras. «Tú me trajiste aquí», le dice en el sueño, «y yo no me iré mientras tú me recuerdes». Martina despierta siempre con la misma sensación, un frío en la nuca, como si alguien estuviera soplando justo detrás de ella. Y en la pared de su cuarto, todas las mañanas aparece una nueva marca de 5 dedos. Santa Rosa de los Cardos ya no es el mismo. Los Luna sobrevivieron, pero algo cambió en ellos. Don Epifanio perdió el habla. No puede pronunciar una sola palabra desde la noche en que Martina regresó. Doña Renata envejeció 10 años en un mes. Julián se fue del pueblo y nunca volvió. Goyo sigue hablando solo, pero ahora dice cosas que nadie entiende. La sombra no se fue, solo cambió de dueño. Martina creció, se convirtió en una mujer callada, que evita los espejos y nunca, jamás sale después del anochecer. Pero los niños del pueblo la buscan, porque ella les cuenta historias.
historias de terror, historias que los previenen. Y al final de cada relato les muestra la palma de su mano derecha. Allí, grabado en la piel como una cicatriz que no cicatriza, tiene un ojo estilizado, el mismo símbolo que, según los ancianos, marcaba a los mineros que habían visto a la sombra. Cuídense, les dice Martina a los niños, no silben en la noche, no miren hacia el cerro, y si escuchan un silbido, no pregunten quién es, solo corran. Los niños asienten, con los ojos muy abiertos, y luego se van a sus casas, donde sus madres ya han tapado los espejos con sábanas negras, por si acaso, porque la sombra no murió, solo está esperando, y Martina, sin quererlo, se convirtió en su vigía. Ahora, cuando usted lee esta historia, quizás piense que es solo un cuento, pero en Santa Rosa de los Cardos hay una mujer de cabello canoso que se sienta cada noche en el poyo de piedra de su patio, con los ojos fijos en el cerro, y a veces, cuando el viento sopla del norte, se oye un silbido lejano. No todos lo escuchan, pero los que sí, juran que la mujer sonríe. Una sonrisa triste, una sonrisa de alguien que sabe que la oscuridad no se vence, solo se aplaza, y mientras ella viva, la sombra seguirá caminando entre los cardos. Pero la pregunta es, ¿qué pasará cuando ella muera? Nadie en el pueblo quiere saber la respuesta.